¿sí? Eh, bueno, yo generalmente uso el pizarrón y hago una clasificación. Pero si ustedes quieren tomar notas, yo se las voy a ir dictando y vamos a ir viendo cada uno de los ítems de esa clasificación. En primer lugar vamos a tener las neuroimágenes, ¿sí? Dentro de lo cual van a estar la tomografía axial computada, estándar y con contraste, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ah? Ya les voy a hablar de las ventajas y desventajas de la tomografía, ¿sí? Después, emparentado con esta, vamos a tener la resonancia nuclear magnética, también que se puede hacer con y sin contraste. El contraste que se usa en la resonancia es muy particular, es un contraste magnético. En realidad es una tierra rara que se llama gadolínio, ¿ah? Que es parecida al neomidio, de los cuales se hacen imanes, por ejemplo. Bueno, después vamos a tener la ecografía, ¿no? Ya vamos a ver que dado que la primera causa de muerte prácticamente sigue siendo en el mundo industrializado las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente enfermedad de las arterias, ¿sí? Entonces la ecografía se va a usar en un paciente, por ejemplo, que ha sufrido un evento vascular cerebral, un ACV isquémico, para ver en qué situación están los vasos de cuello, por ejemplo, las carótidas, si hay placas de ateroma allí, en qué situación está el corazón, si el corazón no está dilatado, si no tiene trombos en el interior, por ejemplo. ¿Mm? Y también se puede usar en ventanas que se hacen transósea para ver, por ejemplo, el flujo en las arterias cerebrales. Eso sirve en situaciones donde hay espasmo. Ya vamos a ver la hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Este, bien, eso es. Después tenemos las imágenes funcionales, ¿no? Que acá en Tucumán no hay, pero por ejemplo sí en Córdoba, en Buenos Aires, y que tienen aplicaciones muy específicas. Se utilizan, por ejemplo, en el estudio de las demencias y también en investigación. Las imágenes funcionales me dicen a mí cómo está el flujo cerebral en un instante dado. Se suele poner un radiofármaco que es glucosa con un oxígeno radiactivo. Entonces hacen a partir de la radiación gamma que emiten esos isótopos radiactivos y que va a ser proporcional al flujo cerebral, o sea, mientras más flujo haya en un área dada, mayor captación y se asume que hay mayor activación de esa área cerebral. Mediante eso se pueden hacer imágenes, ¿de acuerdo? Bien, después tenemos los métodos electrofisiológicos. Los métodos electrofisiológicos van a consistir en el registro de la actividad eléctrica, son métodos no invasivos de la corteza cerebral, pero también lo podemos hacer en tronco encefálico.
ya sea la actividad eléctrica espontánea o producida a partir de estímulos fisiológicos intensos, como puede ser un flash de luz, como puede ser un bip intenso que me pongo en el auricular o como puede ser un estímulo eléctrico en un nervio periférico. ¿De acuerdo? Esto, los llamados potenciales evocados, que ya lo vamos a ver, me permiten estudiar en forma dinámica cómo está funcionando una determinada vía aferente. Porque, a ver, los métodos de imagen, imaginen que usted tiene una computadora y la están reparando. Un método de imagen sería inspeccionarla minuciosamente con una lupa, mirar todo como está. En cambio, un método electrofisiológico sería realizar mediciones eléctricas en la computadora. O sea, un poco echarlo a andar. Después hay uno que tiene que ver, método electrofisiológico, que es el tercero que vamos a ver, que sirve para estudio de patologías motoras en sistema nervioso periférico. ¿Sí? Patologías motoras en sistema nervioso periférico. ¿Cuáles, por ejemplo? El síndrome de Guillain-Barré, la miastenia gravis, la polimiositis, entre otros. Bien, después tenemos los exámenes de laboratorio. ¿Ah? Dentro de los exámenes de laboratorio vamos a tener los que a nosotros más nos importa, son lo que vamos a hacer sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. Allí vamos a determinar el aspecto, la celularidad y la composición química. Por ejemplo, hay patologías, bueno, ya vimos el caso de la meningitis, donde la celularidad y la proteinorraquia se disparan, pero también otras patologías, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que nos da la disociación albúmino-citológica, o la esclerosis múltiple, que nos va a dar un proteinograma electroforético, o sea, un perfil de proteína en el líquido cefalorraquídeo que tiene una determinada característica. Hasta ahí me van siguiendo, calculo, ¿sí? Bueno, estos serían básicamente los métodos complementarios de diagnóstico. Ahora vamos a hablar y les voy a mostrar imágenes de tomografía computada. ¿De acuerdo? ¿Qué es la tomografía axial computada? Bien, es un método de diagnóstico que fue la evolución natural de la radiografía estándar. Yo, por ejemplo, me saco una radiografía de tórax, me colocan acá atrás un chasis antes era una película sensible a los rayos X, ahora es un sensor electrónico el chasis, y me van a irradiar con rayos X. Estos van a atravesar mi cuerpo y van a imprimir una imagen allí. Bueno, imaginen que yo me hago una tomografía y veo que tengo en mi campo pulmonar derecho una imagen sospechosa, ¿sí? Veo más o menos que
es más radioopaca, veo más o menos el tamaño y puedo establecer en qué situación se encuentra en relación a la línea media de mi cuerpo. Pero no puedo saber si está hacia adelante o hacia atrás. Ahora, para eso hago una radiografía de perfil y puedo ver si está adelante o atrás, pero no puedo ver si está en el centro o hacia la periferia. Entonces alguien dijo, ¿y cómo podemos hacer un sistema que me permita hacer un corte en dos planos de manera que yo pueda ver con detalle a ese nivel qué es lo que está ocurriendo? Bueno, supongamos que este sea el cuerpo y acá yo pongo, observen, este dedo va a ser un detector y este otro dedo va a ser un emisor de rayos X. Entonces a alguien se le ocurre, ¿por qué no hacemos esto? No hacemos que gire el emisor, la fuente emisora de rayos X, y un detector electrónico que giren a la vuelta 360 grados. De ese modo, yo voy a poder tener no una proyección, sino un montón de proyecciones, y mediante un algoritmo puedo generar una imagen, digamos, que va a ser un corte bidimensional en dos planos. Esto se consigue por primera vez a principios de la década del 70, quien realiza un prototipo funcionante de un tomógrafo fue uno de los ingenieros de sonido de los Beatles, bueno, ya sabemos quiénes fueron, y dona la patente, digamos, del primer tomógrafo. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la tomografía axial computada? Bueno, las ventajas que tiene es que es un método relativamente barato, en la tomografía, porque no deja de ser un estudio de alta complejidad, pero es muchísimo más barato, por ejemplo, que una resonancia. Además, hay una gran disponibilidad de tomógrafos. Todos los sanatorios, aún los más chicos, tienen un tomógrafo. ¿De acuerdo? Otra de las grandes ventajas que tiene es la velocidad para realizar un corte tomográfico. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, un traumatismo, y que está bastante jodido, digamos, y que tienen que llevarlo a la terapia y lo tienen que estabilizar, ¿sí? Este, entonces, ustedes quieren ver qué ha pasado si el cerebro tiene una contusión, pero tampoco pueden darse el lujo, porque a lo mejor ese paciente está inestable hemodinámicamente, de tenerlo mucho tiempo en el estudio. Entonces, la tomografía, el corte, una vez que ha sido fijado, por ejemplo, la cabeza, y se han establecido los límites, el corte lleva 15 segundos, solo 15 segundos. ¿Ya? Entonces, el paciente excitado tiene solo que quedarse quieto 15 segundos y yo puedo tener un corte de bastante calidad. Otra de las ventajas que tiene la tomografía axial computada es que tiene una sensibilidad. Imagínense, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano. Puede haber
sangre en las meninges, puede haber sufrido una contusión en el cerebro, una contusión hemorrágica. Entonces, ustedes necesitan un método que me diga a ciencia cierta si hay sangre colectada, ¿no es cierto?, en algún lado. Bueno, en eso la tomografía es campeón, porque la sensibilidad para detectar sangre es cercana al 100%. ¿Mm? Entonces, esas son algunas de las ventajas. Esto hace que la tomografía axial computada sea el gol estándar, ¿no es cierto?, en el estudio de cualquier patología neurológica aguda o crónica. De hecho, si ustedes tienen un paciente que sufrió un accidente, por ejemplo, sufrió una convulsión o lo que fuera, y ustedes le piden una resonancia, la obra social le va a preguntar, ¿le hicieron tomografía? Claro, no le van a autorizar una resonancia si antes no le hicieron una tomografía. ¿Por qué? Porque se va del estudio más simple al más complejo. Y muchas veces la tomografía resuelve en forma inequívoca. Me permite llegar a un diagnóstico, o mejor dicho, confirmar un diagnóstico de sospecha que yo ya tenía. Entre las desventajas que tenemos de la tomografía, la principal desventaja es que usa radiación ionizante, usa rayos X, es decir, la radiación ionizante puede producir daño al ADN. Y además yo no la puedo hacer, por ejemplo, en una embarazada, pero sí le puedo hacer una resonancia a la embarazada. ¿De acuerdo? Otra de las desventajas que tiene es que la calidad de las imágenes son bastante menores que la de la resonancia. Y en especial, la tomografía se ve muy afectada por los artefactos óseos. Ya vamos a ver que cuando veamos las estructuras de fosa posterior, aparecen muchos artefactos debido a la interferencia de los peñascos. ¿De acuerdo? Bueno, estas son entonces algunas de las ventajas y desventajas. Vamos a proceder entonces a mostrar la pantalla. Bueno, ¿por qué no me avanza? Tomografía computada. Bueno, ¿cuál es el fundamento? Entonces, como ya le dije, es usar un haz de Rx desde una fuente que atraviesa el objeto examinado y sensibiliza unos detectores electrónicos, ¿no es cierto? Y de ahí se forma la imagen. Pero ya le dije, tanto la fuente como el detector van a girar alrededor del paciente. Y además, la fuente va a emitir una radiación concentrada, muy colimada, esa es la palabra, es decir, colimada significa que los haces están muy juntos, como si fuera un láser o lo más parecido, porque si la fuente dispersara, entonces no tendría yo un corte neto. La resolución puede ser en los tomógrafos actuales hasta 1 milímetro, 2 milímetros, o sea, es una resolución bastante buena. Bueno,
acá la imagen que se forma va a depender de una escala de grises. ¿Cuántos grises se usan? Se utiliza 256 niveles de grises. ¿Y por qué solo 256? Bueno, porque el ojo humano solamente es capaz de distinguir no más de 200 niveles de grises, pero sin embargo puede distinguir millones de tonos de colores. Entonces, no tiene sentido de que se utilicen una mayor escala más detallada de los grises. Ustedes van a ver que el cerebro va a aparecer de un gris intermedio. ¿Y a qué me refiero esto? Desde lo más oscuro hasta lo más claro. En la escala de grises, o llamada escala de Hemphill, vamos a ir desde el negro completo, absoluto, hasta el blanco completo, pasando por todas las escalas. Bien, el parénquima cerebral va a estar con un tono de gris intermedio y lo vamos a usar como referencia. Cuando veamos una estructura, una lesión que tenga el mismo tono de gris que el parénquima, vamos a decir que es isodenso con el parénquima. Si es más oscuro que el parénquima, vamos a decir que es hipodenso. Y si es más claro, vamos a decir que es hiperdenso. Ya vamos a ir viendo que estructuras van a ser más claras o más oscuras, según corresponde. A ver, esto tenía que haber puesto así. Bueno. Por otra parte, existen lo que se llaman ventanas. ¿Sí? ¿Qué es una ventana? Bueno, esto es algo que yo personalmente utilizo mucho en fotografía para mejorar fotos. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes hicieron una foto y salieron los rostros un poco oscuros y el fondo un poco oscuro? Bueno, si ustedes disponen de un programa de procesamiento de imágenes, como puede ser el Corel Photo Paint, que es el que yo uso, o el Corel Draw, ustedes pueden ajustar perfectamente el tono de grises y hacer, por ejemplo, que lo que está oscuro en una porción del espectro se vuelva más claro, sin modificar el resto. ¿Cómo aplicaría esto, por ejemplo, si yo estoy viendo el parénquima cerebral, estoy viendo la parte blanda, pero yo quiero ver ahora si hay trazos de fractura? Si yo veo el parénquima nada más, el hueso va a salir muy blanco, muy hiperdenso, y voy a perder los detalles, no voy a poder ver si hay un trazo de fractura. Entonces puedo poner, por ejemplo, una ventana ósea. ¿Cómo sería? En la escala de Hemphill, lo que es completamente negro se le asigna un 0 y lo que es completamente blanco le voy a asignar 255. Bueno, las estructuras óseas, como son blancas y hiperdensas, digamos que van a tener una valoración en la escala de Hemphill entre 220 y 250. ¿Sí? Ahora, si yo pongo una ventana ósea,
lo que hace la computadora es ampliar ese rango. Por ejemplo, al que vale 220 le voy a asignar, por ejemplo, 120, arbitrariamente. Al que vale 221 le voy a asignar 123. Al que vale el 222 le voy a asignar 126. Y así. O sea, expando toda la escala y mi ojo ya no ve la estructura ósea como un blanco saturado, sino que ve tonos de grises que llegan hasta el blanco, pero con tonos, con variantes. Y puedo ver, por ejemplo, la trabécula, puedo ver si hay algún trazo de fractura. Eso sería poner una ventana ósea. Lo mismo puedo hacer, agarrar, centrar y expandir el tono de gris para poder ver, por ejemplo, parénquima. Pero también puedo hacerla estándar, es decir, sin hacer ninguna preparación al paciente, o puedo, una vez que le hice una vía y tiene un solo puesto, por allí pasar yodo, un contraste yodado. El yodo no es tóxico, pero sí puede producir alergia y puede alterar la función renal. O sea, no en todo se puede hacer contraste yodado. Y ya vamos a ver para qué sirve hacer contraste yodado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, los cortes van a tener un espesor variable de 1 a 3 milímetros. Los cortes con la mayor detalle van a ser siempre axiales. Es decir, ¿cómo sería? A ver, les voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver. A ver. ¿Cómo sería un corte axial? Yo tengo este vaso y esto es el corte. Un corte axial es así. ¿Ah? O sea, si yo estoy de pie paralelo al piso. Un corte coronal es así. ¿Mm? Y un corte sagital es así. Ahora, la tomografía, debido al método en sí, me va a dar el mayor detalle en los cortes axiales. Los otros cortes, el coronal y el sagital, se van a obtener a partir de reconstrucción de los cortes axiales y van a tener menos resolución en general que los cortes axiales. Hasta ahí me van entendiendo. Bueno, por otra parte, ahí está. No sé si alcanzan a ver ahí, calculo que sí. Acá hay unas líneas, ¿ah? Que me dice cómo se va a cortar. Ahí está puesto la cabeza del paciente. Y quiero que noten algo. Los cortes son así. No son, miren, acá está la columna, ¿la ven? Los cortes no son así, perpendicular a la columna, sino que están inclinados. ¿Mm? El primer corte va a pasar por la órbita y por el meato auditivo. Se dice que es órbito meatal. Es así. ¿Sí? Así debería ser.
pero como los técnicos que hacen las tomografías son tan vagos, los largan así nomás y arreglate. Y yo voy a hacer cortes paralelos y los voy a mirar desde acá. ¿Estamos de acuerdo? Lo que va, cuando veamos los cortes, a la derecha de la imagen corresponde a la izquierda del paciente y viceversa. Esto ya venía de la radiología y se siguió usando para evitar todo tipo de confusión. Lo que está a la derecha de la imagen corresponde a la izquierda del paciente. Por otra parte, es importante que uno coloque bien la cabeza del paciente. Imagínense que ustedes me están viendo y atrás mío tengo la camilla. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo así la cabeza? Va a salir rotada. ¿Y qué pasa si además estoy lateralizado el cuello? Ahí. Y a partir de que estoy lateralizado, estoy rotado para acá. Entonces, cuando ustedes mandan a imágenes del norte, por ejemplo, a hacer tomografía, no les importa si está lateralizado, rotado, total, es para PAMI. Es una cagada las imágenes que hace. Entonces, eso es otro detalle a tener en cuenta, que se ubique bien el paciente y que los cortes, el primer corte pase por la órbita y el meato, y de ahí cortes paralelos visualizando desde abajo. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, yo les voy a ir mostrando una tira de cortes tomográficos. Bueno, vamos a ir con más detalle desde el primero. A ver si esto hace foco. Bien, ahí hace foco. Lo que ustedes quiero que vayan viendo acá es cómo tienen esto. No sé si lo podré hacer esto con WhatsApp web o algo, alguna cosa que pueda pasar las imágenes sin usar la cámara. ¿A ustedes se les ocurre algo? Sí, capaz que usted nos podría pasar las imágenes por el grupo y nosotros los vamos viendo desde el teléfono. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pasar el PowerPoint, ¿sí?, al grupo. Voy a salir un segundo y a través de WhatsApp web, no sé si lo voy a poder pasar, voy a intentar. ¿Me esperan? Salgo, Sí, ¿no? profe. Sí, profe. Chico, ¿qué ha dicho de mañana? De mañana no dijo nada, solo dijo de que de ahora en más íbamos a tener clases virtuales todos los días, pero no sé si mañana también va a ser virtual o no. Habría que preguntarle cuando termine ahora la clase. Bueno, Lo porque vean virtual. yo he abierto la conversación, ha dicho algo de 5, entre las 5 y las 9. Yo digo que pensaba que era por mañana. No, no, pasa que yo le pregunté en qué horario serían las clases y él me dijo entre las 5 y las 9. Habría que preguntarle antes de que termine porque ahí nomás te dice adiós y nos vemos. ¿Qué me estaba bardeando el joven y talentoso Javier recién? Que se la va a Disculpa, agarrar no con te vos, conozco. que ceja y ceja.
Ahí tengo los huevos de pericote para vos.